Cólico renal, diagnóstico y manejo en guardia. El cólico renal es un dolor intenso y repentino en la fosa lumbar que generalmente se irradia al flanco y se extiende anterior e inferiormente hacia la ingle y región genital. Pueden asociarse náuseas y vómitos. Entre las causas, las más frecuentes son los cálculos renales, luego los espasmos ureterales, luego del retiro de un catéter doble J o una ureteroscopía, estrechez uretral, coágulos y tumores. La intensidad del dolor se debe al grado de obstrucción más que al tamaño del coágulo. Para el diagnóstico debemos hacer un enfoque integral que incluye la historia clínica del paciente, el examen físico, las pruebas de laboratorio y el estudio de imágenes. En cuanto a la historia clínica, es importante interrogar sobre episodios previos de cólico renal, litiasis renal o procedimientos o cirugías de litiasis renal. También los antecedentes familiares de litiasis renal, enfermedades asociadas como infecciones del tracto urinario, hipercalcemia, gota, anormalidades del tracto urinario y otras condiciones como cirugía bariátrica, insuficiencia renal crónica, hiperoxaluria, obesidad, hiperparatiroidismo y neoplasias pelvianas. En el examen físico vamos a encontrar el dolor a la palpación o la percusión en la región lumbar, dolor a la palpación en flanco y dolor en puntos ureterales. Entre las pruebas de laboratorio vamos a pedir una orina completa para ver la hematuria microscópica o macroscópica que se presenta en el 85% de los pacientes con cálculos renales. Podemos observar cristaluria. Con los niveles de pH podemos sospechar que los de un pH de 5,5 o menos son cálculos de ácido úrico, en cambio los que tienen un pH mayor a 6 son cálculos de oxalato de calcio. Y también el sedimento urinario nos va a mostrar si tenemos signos de infección como leucocituria, bacteriuria, y si hay signos de infección debemos obtener un urocultivo. Entre otras pruebas de laboratorio vamos a pedir una rutina simple con función renal y evaluación de electrolitos. En cuanto a los estudios de imágenes, la ecografía renal permite evaluar el tamaño y estructura renal, la presencia de hidronefrosis, la presencia de cálculos renales, sobre todo aquellos de más de 3 milímetros, y la presencia de líquido perinefrítico. La ecografía, sin embargo, puede proporcionar información insuficiente sobre el tamaño, la forma o la ubicación de los cálculos en una quinta parte de los pacientes. La radiografía simple de abdomen puede identificar cálculos renales, pero hay que considerar que el 10 al 20% de los cálculos renales son radiotransparentes. Proporciona información limitada sobre la hidronefrosis, la obstrucción o la anatomía renal. Es menos útil en pacientes obesos y el gas intestinal, la pelvis ósea, los órganos abdominales pueden interferir con la visualización de los cálculos. La tomografía computada sin contraste o urotomografía tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad del 100% y un valor predictivo negativo del 97%. Permite la identificación de cálculos, ubicación, tamaño, hallazgos asociados como hidroureter, hidronefrosis o edema ureteral y detecta otras causas de dolor como aneurismas de aorta abdominal o una neoplasia. Para el manejo de los síntomas en el cólico renal incluimos la hidratación intravenosa adecuada, analgésicos, antieméticos y antibióticos si el paciente presenta signos sistémicos de infección o presenta una infección urinaria.
Se recomienda la hidratación intravenosa con líquidos como complemento en el tratamiento inicial del cólico renal agudo. Muchos pacientes presentan deshidratación debido a una disminución de la ingesta oral por la presencia de náuseas o vómitos. Los antiinflamatorios no esteroideos son el tratamiento de primera línea para el alivio del dolor, ya que suelen ser tan eficaces o incluso más que los opioides, a la vez que evitan las complicaciones asociadas a su uso. Además, los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la producción de prostaglandinas, lo que disminuye aún más la actividad de los receptores del dolor y reduce las contracciones ureterales. Entre las opciones de AINES tenemos el ketorolac, 15 a 30 miligramos intravenoso o intramuscular. También puede administrarse como infusión intravenosa continua a una dosis de 3 a 5 miligramos por hora. La otra opción es el diclofenac, 75 miligramos intravenosos con una dosis máxima de 150 miligramos por día. Cabe aclarar que el ketorolac se considera equivalente o superior a los opioides en el tratamiento del dolor agudo por litiasis ureteral, además de ser más seguro y tener menos efectos adversos significativos. El ketorolac está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal con un filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto, también en aquellos con antecedentes de hemorragia gastrointestinal, alergia a la aspirina o a los AINES o en mujeres embarazadas. Como alternativa, los opiáceos en ensayos clínicos aleatorizados a menudo utilizan morfina y otros medicamentos basados en opioides como fármacos de rescate. Otros agentes que pueden usarse para aliviar el dolor en el cólico renal, tenemos la lidocaína intravenosa. Se ha utilizado eficazmente para aliviar el dolor en el cólico renal agudo. El protocolo estándar consiste en inyectar de 100 a 120 miligramos de lidocaína diluidos en 100 mililitros de solución salina normal por vía intravenosa durante 10 minutos. Es particularmente eficaz en el cólico renal intratable que no responde al tratamiento estándar. También se ha demostrado que medicamentos esteroideos como la dexametasona, 8 miligramos intravenosos, mejoran el alivio del dolor en pacientes con cólico renal en comparación con el ketorolac solo. Y por otro lado, la tamsulosina está indicada en litiasis que se ubican en el tercio distal del uréter. Los antieméticos se deben utilizar como alivio sintomático en pacientes con náuseas y vómitos. Los antibióticos se usan solo en pacientes con cólico renal agudo que tienen evidencia clínica o de laboratorio de infección del tracto urinario. Un análisis de orina microscópico que muestre más de 10 leucocitos por campo de alta resolución o, en todo caso, más leucocitos que eritrocitos, bacteriuria o nitritos positivos en la tira reactiva de orina indicaría la necesidad de antibióticos. El pronóstico depende de la situación clínica, el tamaño y la ubicación del cálculo, la anatomía del paciente, los antecedentes clínicos y las comorbilidades. Los cálculos más pequeños, los menores a 5 milímetros, ubicados en el uréter distal, tienen una alta probabilidad de expulsarse espontáneamente. Sin embargo, cuanto mayor sea el tamaño del cálculo y más proximal sea su ubicación en el uréter, menor será la probabilidad de que se expulse sin intervención. Si el riñón se infecta, puede ser necesaria una intervención quirúrgica urgente para drenar la pelvis renal y prevenir la urosepsis. El ingreso hospitalario está indicado en caso de cálculos renales importantes, lesión grave, cálculos renales infectados, dolor o náuseas intratables o extravasación urinaria o sepsis. En resumen, para el diagnóstico es importante la anamnesis, sobre todo preguntar por episodios previos, el examen físico, la rutina de laboratorio, una orina completa y eventualmente urocultivo si hay un sedimento anormal,
una ecografía renoureteral y una urotomografía. En cuanto al tratamiento, tenemos dos opciones de AINES: ketorolac 10 a 30 miligramos intravenosos hasta 30 miligramos intravenosos cada 8 horas o diclofenac 75 miligramos intravenosos hasta 150 miligramos por día. Coadyuvantes, morfina 1 a 2 miligramos intravenosos según dolor o meperidina 25 a 50 miligramos intravenosos diluidos según dolor o lidocaína 100 a 120 miligramos en 100 mililitros de solución salina normal intravenoso durante 10 minutos y tamsulosina 0,4 microcentigramos vía oral por día. Como antieméticos usamos metoclopramida y los antibióticos si hay evidencia de infección urinaria.